¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Estamos haciendo seguimiento en realidad a lo que fue el día de ayer el mega operativo a nivel nacional de la policía con migraciones. En total 1.500 ciudadanos extranjeros intervenidos, de los cuales, según la información ya brindada por el ministro del Interior y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, 99 de ellos no contaban con documentación, es decir, estaban en el país de manera irregular. Por esa razón es que este grupo de ciudadanos extranjeros que no contaban con su documentación en regla permanecen detenidos para lo que será próximamente la extradición, la salida del país. La crisis migratoria en Perú ya no se analiza solo en Lima. Informes policiales y fiscales confirman que bandas criminales reclutan migrantes irregulares para extorsión, sicariato y cobros ilegales. El fenómeno es regional y responde a flujos desordenados, fronteras débiles y coordinación insuficiente entre estados, creando un escenario donde el crimen organizado se mueve más rápido que los gobiernos. En Tumbes, cerca de 100 extranjeros quedaron varados tras ser expulsados del Perú, según reportes oficiales. Sin recursos ni rutas claras de retorno, quedan atrapados en una zona dominada por tráfico de personas y contrabando. Autoridades advierten que estos bolsones humanos se convierten en materia prima para redes criminales que operan a ambos lados de la frontera. Lima confirmó la magnitud del problema. Un megaoperativo permitió intervenir a más de 1.500 extranjeros en situación irregular y ejecutar deportaciones inmediatas. Fuentes policiales señalan vínculos con extorsión y préstamos gota a gota. No fue un hecho aislado, sino la evidencia de estructuras criminales transnacionales que aprovecharon años de control migratorio débil. Chile observa con atención. El nuevo gobierno ha endurecido su discurso y sus medidas, reforzando fronteras y acelerando expulsiones, consciente de que el desborde migratorio en países vecinos impacta directamente en su seguridad interna. Santiago presiona por una respuesta coordinada y advierte que la permisividad regional solo desplaza el problema, no lo resuelve. El impacto económico y social ya es tangible en Perú y la región. Comercios extorsionados, barrios inseguros y servicios públicos saturados erosionan la confianza ciudadana. El debate dejó de ser ideológico. Es gobernabilidad. Sin control migratorio efectivo y cooperación real con países como Chile, el crimen seguirá marcando la agenda y el tiempo para reaccionar se agota. Fueron expulsados de Perú y Ecuador no les permitía el ingreso. Por más de 6 horas, cerca de 100 extranjeros, en su mayoría venezolanos, entre hombres y mujeres, permanecieron varados en el límite entre Perú y Ecuador, tras ser expulsados del territorio peruano y no encontrar la venia de Ecuador para ingresar a su país. Según narraron los extranjeros, fueron intervenidos hace 5 días en Lima, y al no contar con documentación permanecieron detenidos hasta este lunes a las 9 de la mañana, cuando llegaron al distrito de Aguas Verdes en Tumbes. Porque nos dicen que nos dejaron en un sitio donde no nos podían dejar. ¿Qué hizo la policía? Nos dejaron aquí, y aquí no están diciendo. Simplemente nos dejaron aquí tirados y ellos se fueron. Pues. Nos dijeron que nos iban a llevar a migración acá, ¿verdad? Las personas que tienen hijos, las personas que están casadas con peruanos, con peruanas, los que quieren hijos, pues, porque en realidad el asunto de los papeles es que muchas personas aquí, por problemas de documentos, que no pudieron a tiempo sacarlo para ir a sacarle su PPT, su carnet, no pudieron, pues, porque primeramente en el Perú no tenemos la embajada. ¿Cómo sacamos el pasaporte? La policía ecuatoriana, al notar el ingreso masivo de extranjeros indocumentados, colocó una barrera para impedir el pase. Pese a que el personal de migraciones se encontraba apostado en el puente internacional, el problema se solucionó después de 6 horas, donde por fin lograron ingresar a Ecuador. No obstante, la ciudadanía teme que los extranjeros intenten reingresar al Perú por pases clandestinos que continúan descuidados por la policía, como es el sector de Playa Sur, donde aún se registra el pase ilegal de mercadería y de personas. Operativo bastante grande, inusitado, que nunca se había realizado de esta envergadura, tanto en Lima como en Arequipa, Trujillo y otros lugares del país. Es un operativo a nivel nacional. Concretamente, en este momento aquí en el RIMAC tenemos más de 1.500 intervenidos, extranjeros intervenidos, aquellos que están en condición irregular. Su condición migratoria es irregular y en este momento están pasando por los aparatos, los instrumentos de migraciones para escanearles sus huellas digitales y poder establecer si es que están requisitoriados. Ya hemos encontrado 99 hasta el momento
personas que están requisitoriadas, que han cometido delitos y obviamente van a ser objeto de la expulsión. Necesariamente las medidas tienen que ser proporcionales al problema. Nuestro problema como país es similar al de otros países latinoamericanos, pero con el aditamento, con el adicional de que mucha gente ya ha constituido bandas criminales que ejercen crímenes, delitos violentos y están perjudicando la calidad de vida de los peruanos. Bien, importante conocer, Carmen, estas declaraciones de las autoridades peruanas. Es importante lo que dice. Las medidas a tomar tienen que ser tan grandes como el problema. Y entendiendo que en este momento la situación es bastante fuerte, entonces se esperan medidas también fuertes por parte de las autoridades peruanas, Carmen, y es lo que estamos viendo, sin duda alguna. En ese sentido, esa declaratoria de estado de emergencia le da un marco jurídico, un marco legal para que se puedan ejecutar este tipo de intervenciones, pero más allá también de intervenciones, de pedido de DNI, de identificación a todos los usuarios que caminan o incluso también hacen allanamientos en viviendas, es importante mencionar que esto se está ejecutando de una forma acelerada. Y lo ha dicho el presidente José Gerí, y es que quiere dejar esa hoja de ruta para el próximo presidente. Tenemos comicios el 12 de abril del 2026 y es importante estos avances porque sin lugar a duda la identificación de algunos sujetos, algunos criminales, y no estamos hablando de inmigrantes en condición irregular, ojo, es lo que también ha precisado el Premier, porque de todo ese bolsón de 1.599 son los que tenían este recuchincia, es decir, requisitoriados, que estaban pedidos por el Poder Judicial, ya sea por antecedentes penales, ya sea por antecedentes policiales, por haber cometido algún crimen, y ellos son objetos de expulsión en estos momentos. Vamos a ver qué ocurre en los próximos días, también de acuerdo al trabajo coordinado entre la PCM, el Poder Ejecutivo, en el control de fronteras, en el control territorial, porque es importante también tener estos mecanismos legales como la declaratoria de estado de emergencia y las facultades legislativas que le dio el Congreso de la República al presidente para hacer estos cambios. Pero mientras tanto, Chincha, también debo decirte que, por ejemplo, en la frontera con Ecuador ocurrió un nuevo atentado de extorsión. Pedían 20.000 soles a un empresario y detonaron su vivienda, esto en Tumbes. Entonces, a pesar de los esfuerzos, a pesar de las medidas, a pesar del trabajo a toda máquina, como dice el presidente José Gerí, con apariciones en la mañana, tarde y noche, aún hay eventos de sicariato, de homicidio, de extorsión, pero lo que queremos saber a ciencia cierta, ya con datos oficiales, y seguramente lo vamos a tener como balance de este año, es realmente cuánto logró bajar esta incidencia de criminalidad desde que entró este gobierno de transición. Me parece que es una pregunta clave para poder también tener una perspectiva de lo que puede ser el próximo año, es decir, cómo podría ser el primer trimestre. Recordemos también que el próximo año va a venir aquí al Perú Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y también hay que recordar otro punto adicional, y que lo hemos comentado junto a Cincia, la presencia de agentes del FBI y de la DEA que están armando un diagnóstico con recomendaciones al gobierno peruano para trabajar de forma coordinada, en común, dialogada, temas, por ejemplo, de narcóticos, de narcotráfico, de la minería ilegal, de la inseguridad ciudadana. Tema que ha sido visto con buenos ojos, ha tenido buenas repercusiones, pero también hay voces en contra. Esta es la situación, continúan los operativos. Podríamos decir, Cincia, que este ha sido el operativo más contundente, más fuerte, porque se han intervenido a nada más y nada menos que 1.500 personas. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde? En el Rima, concretamente, también en el Callao, pero lo dije, en Arequipa, en el norte del país, ha sido de manera simultánea, y también se viene haciendo ajustes en las cárceles del Perú. Y recordemos que en enero de este año, lo anunciado el presidente José Gerí, se viene una reformulación del INPE. ¿Qué es el INPE? El Instituto Nacional Penitenciario, es decir, el ente rector que fiscaliza las cárceles
cárceles y las prisiones que se han convertido en estos bastiones de operaciones por parte de estas bandas organizadas transnacionales que llaman desde ahí para extorsionar, que operan desde ahí contra los ciudadanos peruanos, que mandan a matar gente, y que eso es lo que se tiene que detener. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir si finalmente se registra un segundo éxodo, una ola migratoria? Y ahí, evidentemente, van a tener que conversar tanto Chile, ya bajo la presidencia seguro de José Antonio Kast, como el presidente del Perú, para ver finalmente qué se hace, qué solución le damos, desde una mirada, me parece, también humanitaria, a ese grupo de personas que podría quedarse finalmente en el limbo, en la incertidumbre. De acuerdo. Bueno, Kast todavía va a asumir en marzo. La situación de aquí a marzo puede ser distinta, con la presión que Estados Unidos sigue ejerciendo en el Caribe en torno a una eventual salida de Nicolás Maduro del poder. Vamos a ver paso a paso, porque de repente tampoco es una medida que aplique de manera inmediata, automática. Sí. No es tan fácil, como bien dices, no lo puede hacer de manera unilateral, necesita el respaldo de otros países de la región. José Gerí está prácticamente de salida ya, ¿no? Y sobre todo mencionaban también algunos especialistas de Chile que necesitan los recursos finalmente para retirar a estas personas indocumentadas. Ahora, nosotros también hemos escuchado ayer declaraciones de José Antonio Kast refiriéndose justamente a cómo va a ser su relación con los países vecinos, con Perú, con Bolivia, con Argentina. Esto fue lo que dijo a su salida de votar finalmente el ahora presidente electo José Antonio Kast. Escuchamos. Pues nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos. Creo que se han ido dando situaciones que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú. Y con Argentina vamos a tratar de generar las mejores relaciones. Va a buscar tener buenas relaciones, dice el presidente electo José Antonio Kast, con países como Bolivia, con Perú, con Argentina también. Se habló incluso de la posibilidad, Tatiana, de implementar un corredor humanitario, ¿verdad? Para que estas personas, migrantes en situación irregular, puedan finalmente retornar hacia Venezuela, hacia Colombia también, o hacia Haití en Centroamérica. Pero esta posibilidad ha quedado de momento descartada por el propio canciller. Recuerdas, la semana pasada Hugo de Sela, que dijo que por el momento no están evaluando esa posibilidad y que iban a esperar finalmente a la elección, a que se consume la elección del segundo balotaje de Chile. Bueno, la elección ya se dio, ya hay un candidato que ha sido elegido como presidente electo, y la pregunta es también ahora, ¿qué va a hacer el gobierno peruano ante una situación que toda apunta podría darse de aquí hasta marzo del 2026? Eso es complicado, ¿no? No se puede abrir simplemente corredores humanitarios si es que el país receptor finalmente no quiere abrirles las puertas. Y Venezuela, Nicolás Maduro ha tenido momentos en los que ha dicho regresen todos los que quieran venir, y luego cuando se les ha querido enviar ha preferido no abrir las puertas. Entonces es todavía muy incierto. No es tan sencillo como decir, sí, los vamos a ayudar, vamos a poner aviones, los vamos a enviar. No, no es tan fácil. Y además en un contexto sudamericano donde son ahora más los países que aplican restricciones más duras precisamente para que los migrantes puedan ingresar a cada una de estas naciones. El Perú, de hecho, no ha sido la excepción. Gracias por llegar hasta el final. Si este video te hizo pensar, te sorprendió o te sacó una sonrisa, no te vayas sin dejar tu like. Suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor aún está por venir. Nos vemos en el próximo video.